Tiempo de Copa Confederaciones. Hoy tenemos aquí en los estudios de Periodista Digital al periodista y escritor Jimmy Vance Marañón. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jimmy. Y que viene a hablar pues de su libro, un libro histórico sobre el fútbol español, sobre todo sobre la evolución de nuestro balompié a nivel de selecciones, y que lleva como título De Riotinto a La Roja. Jimmy, un trabajo profuso y que, bueno, supongo que te habrá llevado bastante tiempo y sobre todo muchos desplazamientos, por lo que hemos leído en el libro. Pues sí, es un... no lo quiero llamar un libro histórico porque entonces la gente se duerme y no empieza ni a leerlo, pero su subtítulo es un viaje por el fútbol español y realmente es un viaje en términos físicos que, como bien preguntas, he viajado mucho por territorio español en todos sus aspectos futboleros y también un viaje por la historia del fútbol. Y es un intento de hacerse la pregunta de por qué tanto tiempo la selección para llegar a donde está, por qué tanto tiempo el fútbol español a llegar a este momento digamos, de orgullo, que vas por todo el mundo y la gente habla del fútbol español. ¿Por qué se tardó tanto tiempo en llegar a ese momento, ¿no? Y lo que es este libro es un intento de recrear una historia apasionante que a través de los personajes principales, las anécdotas, los partidos más importantes, obviamente las historias de los clubes más importantes, que todos han influido de cierto modo a esta evolución que hemos visto estos años, ¿no? Es tremendo porque, claro, uno se planta pues finales del siglo XIX en las minas de Riotinto. Bueno, la verdad que nadie podía imaginar que cómo íbamos a llegar a, pues prácticamente 100 años después, 110 años después, a ser lo que somos hoy. Dobles campeones de Europa, bueno, triples campeones de Europa, dos veces campeones de Europa consecutivas y campeones del mundo. Sí, de cierto modo, y esto lo digo como medio inglés porque mi padre era británico, pero el colonialista se ha convertido en colonializado, ¿sabes? En el sentido que aquí en el Río, el primer partido de fútbol que se juega en territorio español lo juegan los británicos en Riotinto en el siglo XIX. Y ahora tenemos una situación donde no solamente, obviamente, la selección nacional y los clubes españoles superan a los británicos, sino que en el Premier League tenemos las grandes influencias de tantos de técnicos españoles como Martínez y jugadores como Silva, que han ido a jugar allí, Isco que está de camino, si no va al Madrid, pero si va al Manchester City, y hemos visto a Javi Alonso y Torres, que está ahí también, pero toda esta gente que de cierto modo ha tenido un impacto bastante grande sobre la Premier, ¿no? De hecho, llegaste a conocer donde estuvo ubicado lo que dicen fue el primer campo donde se jugó el primer partido aquí en España. Sí, en el Riotinto. Yo me pasé bastante tiempo hablando con la gente allí, la gente que tenía memoria histórica y que había seguido a través de la documentación local, y me enseñaron más o menos el sitio donde se piensa que se jugó el primer partido, ¿no? El problema, obviamente, de Riotinto hoy es que como es una zona minera, además una zona minera que ya no está en uso, digamos, productivo, y mucha de esa parte está bajo tierra, ¿sabes? Así que uno se tiene que imaginar un poco. Pero lo que se ve muy claro es lo que sobrevive de esa época, es cómo vivían los británicos y cómo vivía el resto del mundo, ¿no? Digamos, y era una situación muy colonial de privilegio de los británicos, pero por lo menos aportaron algo, que era el fútbol, ¿no? Y que fue una gran cosa para traer este país. Pero también tengo que decir que otra gran influencia de esos principios, aparte de Riotinto, del Recreativo Huelva, que como bien sabes fue el primer club, el Club Decano, ahí la cuna del fútbol, es la influencia de los vascos en el fútbol. Ahí también el Athletic Bilbao es uno de los primeros clubes, hay una gran influencia de los británicos, y obviamente a través de los años 20 y 30 tenemos una gran influencia, y luego también en los años
40 y 50, una gran influencia de los jugadores vascos, ¿sabes? Los grandes legendarios como Verauste, como Zarra, como Pichichi, ¿sabes? Todas estas gentes que ahora les tomamos como una parte de la historia, pero que han tenido un gran impacto sobre el fútbol español. De hecho, lo cuentas en el libro, bueno, los británicos, los ingleses, que fueron los que nos introdujeron el fútbol aquí en España. Los primeros partidos que juega nuestra selección, se mide aquí a la selección inglesa, la potente selección inglesa de aquella época, que no había perdido ningún partido fuera digamos, de las islas. Y curiosamente, el alumno en este caso, los españoles, en un partido épico, derrotan a los británicos. Sí, fue en 1929, que fue un partido que precisamente llegaba a Inglaterra a territorio español y no había perdido ningún partido, menos contra Escocia. Y llega aquí y pierde contra España, y curiosamente el que estaba como de asistente técnico pero una gran influencia sobre la selección era el famoso señor del bombín, que le llamaban, porque era el señor Pentland, que también fue gran técnico legendario del Athletic de Bilbao, que siempre se vestía con el bombín, el bowler hat inglés típico y muy bien vestido, pero que tenía una gran personalidad y obviamente sabía mucho de fútbol y ayudó mucho a la selección. El único problema es que en 1930 también jugamos de nuevo y en Highbury nos dieron un 6-1. Pero luego, y como bien sabe, vino otra época, en la época de Franco, cuando les ganamos a los británicos en Maracaná, Zarra, el gran gol de Zarra, que fue otro gol legendario, y ahí surgió la famosa frase de perfidio Albion, ¿no? Porque de repente se juntó con toda la propaganda franquista, también la propaganda que va desde la época de la Armada, que esto es una conspiración de los británicos y que tenemos que ganarles en algún terreno, y les ganamos en el fútbol. Que curiosamente hubo que pedir luego disculpas, o hubo que, digamos, precisamente matizar esas declaraciones por el conflicto que crearon. Sí. Hablaba que no quiso decir la perfil Albion, sino quiso decir la rubia Albion. Bueno, yo creo que dijo lo que dijo porque quería decirlo. Sí. No, escribo bastante en el libro sobre la relación entre la política y el fútbol en este país. De cierto modo, lo que da una cierta dinámica, como bien sabes, al fútbol en este país es un poco la parte histórica, política, sobre todo la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona. Y también explico la falta de una unidad a nivel de selección que ha habido, sobre todo de una idea de conjunto de equipo, una idea de cómo jugar un fútbol especial, porque siempre teníamos muchos seleccionadores para la selección, no había mucha continuidad, y los jugadores yo creo que en general se identificaban más con sus clubes que con la selección, y luego echaban mucho la culpa a los arbitrajes y todas esas cosas, pero yo creo que tenemos que llegar hasta Luis Aragonés, donde ahí por primera vez se encuentra una técnica de fútbol que da una identidad a la selección, con la cual se pueden identificar tanto los catalanes como los castellanos, como los extremeños, andaluces, los de Real Madrid con los del Barça, aunque la mayoría son del Barça, pero es un tipo de juego que no solamente tiene éxito, pero es muy creativo y muy artístico, y además gusta a la gente. Curiosamente hablabas de los arbitrajes, pero por ejemplo en el año 1950 y en ese duelo de España contra Inglaterra, España más bien todo lo contrario, casi tenía que agradecer el arbitraje, porque a Inglaterra le anulan dos goles, al menos uno había sido, digamos, totalmente reglamentario. Bueno, esto ya sabes que cuentan las crónicas, claro, que esto al final, y después de 60 años... Qué buena memoria histórica tienes tú, porque yo no me acuerdo de las cosas que he escrito en el libro, pero las cosas precisas como esas, pero sí recuerdo que como bien sabes, dedico, y yo creo bien merecidas, a un medio capítulo, más de un medio capítulo, al gran Ramallets, porque me encontré con Ramallets ya hace un par de años, le encontré en un pueblo perdido al pobre Ramallets, el gran portero de la selección,
el gato de Maracaná, como bien sabe. Que además en ese mundial, si no me equivoco, creo que fue como segundo o tercer portero. Fue tercer portero. Y yo le pregunté sobre esto y obviamente tú dirías que claro que va a decir eso Ramallés, pero dijo nada de eso, eso fueron goles totalmente justos, estos son los ingleses que inventaron que no era. Él negó rotundamente esto, pero yo creo que aparte de los británicos se crearon, we were robbed, como dicen, ¿sabes? Nos robaron, ¿no? Después de ese éxito, bueno, desgraciadamente las expectativas crecieron mucho, dijeron, bueno, pues España incluso hasta podía ser favorita, luego la triste realidad fue que Brasil le endosó una buena goleada a España, también se perdió con los suecos y en ese mundial se quedó cuarto. Pero evidentemente es verdad que hasta la época de Luis Aragonés, es cierto que la selección, los éxitos han sido un poco pues a golpe de impulso, porque en 1920... la Olimpiada de Amberes, donde España queda segunda, y luego hasta el año 64 en la Eurocopa, la primera Eurocopa que gana España. Sí, y por eso yo decía al principio que uno de mi reto fundamental al escribir este libro es intentar responder a la pregunta el por qué tanto tiempo, ¿sabes? Estamos, como bien dices, estamos del 1920 a 64, pero si hablamos de la época moderna, estamos del 64 hasta la Eurocopa de 2008, dejando a un lado la Olimpiada obviamente de Barcelona, 1992, donde ganamos la medalla de oro, pero eso, la Olimpiada ya sabemos que no es una competición internacional a nivel de fútbol muy importante. Así que estamos muchas décadas sin ganar nada, y yo creo que la explicación intento explicarlo en términos positivos, diría, en términos de una evolución de la influencia que ha habido de varios personajes muy destacados. Yo cito obviamente a Johan Cruyff, cito a la Quinta del Buitre, a otros grandes jugadores que ha habido y también seleccionadores que ha habido. Muñoz tuvo su buena época. Yo no diría que Clemente ha contribuido a la Roja, contribuyó a la Furia, pero no creo que a la Roja. Y luego Luis Aragonés, como bien recuerdas, tuvo una decisión muy controvertida que causó mucho debate en su momento, que era dejar fuera de la selección a Raúl. Yo creo que fue eso un símbolo de marcar un antes y un después, un pasado y un futuro, ¿no? A partir de dejar a un lado a Raúl se estaba diciendo, mira, aquí vamos a meter a un Torres, aquí vamos a meter a los pequeños del Barça, los de la cantera aquí vamos a formar otro tipo de equipo, otro tipo de juego, un equipo, digamos, más de equipo, de solidaridad, sin primadonas, y eso funcionó claramente, porque ganamos de 2008 y Vicente lo que ha hecho cierto continuismo, pero vimos el otro día con el partido contra Uruguay que nos recordó mucho a la época de Luis Aragonés, ¿no? La formación del equipo, la energía, la pasión. Yo me quedé sorprendido. Todos ya sabemos que nosotros los periodistas estábamos pensando que la Roja del año pasado la veíamos un poco cansada, que no era la Roja del Mundial, pero ahora estamos viendo esta Roja reviviendo, y no hablemos de los sub-21, ¿sabes? Sí. Lo cierto es que España ha contado siempre en épocas anteriores con los futbolistas de talla mundial. Curiosamente, conviviendo coetáneamente dos monstruos como fueron Kubala y Alfredo Di Stéfano, salvo la época del año 64, donde se gana esa Eurocopa que además organiza España. Una pena, ¿no? Porque siempre los resultados han sido muy mediocres. Bueno, destacaban en sus respectivos equipos, pero en cambio en la selección de repente era como aquello de decir, juntamos dos grandes genios y parecía que se volvían jugadores auténticamente mediocres. Sí, y ahí está, yo creo que la respuesta a la pregunta está en lo que acabas de decir, que realmente durante muchos años, y aquí tenemos que pensar obviamente con la llegada de Di Stéfano en el 53 y lo que supuso eso en términos de las victorias del Real Madrid, el gran periodo de oro del Real Madrid, que muchos años se pensaba en los clubes, ¿sabes? El Real Madrid realmente en su momento, y estamos hablando de una España donde no había un Rafa Nadal, no había
un Gasol, no había un Barça fuerte, lo que suponía no solamente el fútbol sino el deporte español, el deporte for export, era Real Madrid, así que eso era la identidad. La gente no pensaba tanto en la selección, pensaba en el Real Madrid. Tú ibas a Alemania, Inglaterra, hablabas del fútbol español, todo el mundo te hablaba de Real Madrid, muy poca gente te hablaba del Barça y muy poca gente te hablaba de otro deportista español, menos Montes, el ciclista. Y luego lo que hemos estado viendo es sobre todo, insisto, gracias a Luis Aragonés y a Vicente del Bosque, que han sabido captar casi lo mejor, sobre todo del Barça y de cierto modo lo mejor del Real Madrid, y yo diría que lo mejor del Real Madrid es el Real Madrid sin Mourinho, y poner 2 o 3 grandes tíos del Real Madrid ahí en la selección, que no solamente pueden jugar bien con los del Barça, sino se llevan personalmente bien con los del Barça. Allí tenemos Casillas y Xavi como un ejemplo. Antes de seguir avanzando en la historia, centrándonos en esa época de los 50 y sobre todo pues en el Real Madrid y Barcelona, es muy anecdótico y muy curioso tanto el fichaje de Di Stéfano por el Real Madrid como el de Kubala por el Barça, porque en realidad no iban a ser los clubes de origen inicialmente. No, y ahí entramos mucho, como bien sabes, en la mitología, en las leyendas, en la gran rivalidad. Y yo creo que ha habido mucha exageración por ambas partes, ¿no? Por ejemplo, durante muchos años los del Barça simplemente hablaban, como bien sabes, y siguen hablando hasta hoy en día, de la gran conspiración, nos robaron a Di Stéfano, y obviamente hubo una cierta jugada allí donde jugó la Federación Española en su momento, el gobierno de Franco también, y ciertos ministros de deporte que estaban en la jugada, ¿no? Pero los catalanes se olvidaron de la jugada de Kubala, que también hicieron exactamente lo mismo con Kubala. Y no nos olvidemos, si hablamos en términos políticos, que para Franco Kubala suponía un gran arma propagandista, porque de cierto modo mucho más que Di Stéfano, porque Di Stéfano venía de Argentina, Kubala venía, como bien sabes, venía de detrás de la muralla de hierro, venía perseguido por el comunismo. Y para Franco esto, aquí le recibimos con brazos abiertos, va a jugar con uno de los primeros equipos, va a estar en su casa. Fue un golpe propagandístico fantástico para Franco, ¿sabes? Y esa jugada fueron cómplices el Barça. Pues es cierto que Di Stéfano, que incluso se cuenta no en este libro, pero sí otros periodistas, otros historiadores, hablan de que incluso hasta directiva del Real Madrid se personó en el aeropuerto de Barajas para convencerle y llevarle. Pero en el caso de Kubala, que lo detallas en el libro, habla de que incluso la directiva del Barça aprovecha un pequeño gran vicio que tenía Kubala. Bueno, sí, esto lo cuento porque me lo contó, y que en paz descanse. A lo mejor me dices que cuando uno cita a los muertos es porque no, realmente no pasó eso. Pero te digo con mano en el corazón que una de las personas que entrevisté hace varios años, porque ya murió hace varios años porque escribió otro libro sobre el fútbol, era Llaudet, que fue un presidente del Barça, pero de la época franquista, y él era franquista declarado porque había luchado para Franco durante la guerra civil y estaba completamente dispuesto a hablar de su participación del lado franquista durante la guerra. Y él fue que me contó, y además era el presidente cuando estaba en la Junta del Barça cuando llega a Kubala, según Llaudet, que para que no se diese cuenta Kubala dónde estaba ni a dónde iba, le ayudaron un poco con su mejor amigo, que era la bebida, y le metieron en un tren para Barcelona, y el tío llega a la estación de Barcelona sin darse cuenta si esto era Barcelona o Madrid, y de ahí le llevaron a las Corts a firmar el contrato. Yo creo que hay algo de mito en todo eso, pero yo creo que es un mito urbano, digamos, que se ha metido. Los mitos, lo importante de los mitos es que la gente siga los mitos, ¿sabes? Que sean verdad o no, en sí el mito tiene una cierta fuerza mediática, sociológica y política, y eso es un mito urbano que me lo sacó Llaudet, pero supongo que lo comparte mucha gente, ¿no? También siempre se dice que Franco era un fiel seguidor del Real Madrid, pero en este libro también desvelas que otra de las debilidades de Franco era el Athletic de Bilbao, sobre todo porque le decía que eran 11 jugadores españoles, gente de pura raza.
una cosa tremenda, porque se supone que además precisamente, bueno, pues en el País Vasco y Franco, pues había ciertos choques, ciertas tensiones, evidentemente, sobre todo por la prohibición de usar la icurriña y el tema de incluso de usar el propio euskera. Sí, bueno, yo creo que sin meternos, y estamos hablando de deporte aquí, sin meternos mucho en materia política, pero yo creo, y esto lo digo como un anglo-español que se ha educado en Inglaterra, pero que también ha vivido mucho en España. Yo creo que tal vez la gran tragedia, y ya lo dijo en su momento Machado, las dos Españas, es una falta de una narrativa compartida histórica por parte de los españoles. ¿Sabes? Tú hablas con 3 o 4 españoles que han tenido antecedentes diferentes o que vienen de diferentes partes de España y te contarán una narrativa histórica completamente opuesta y dividida y contrapartida. Esto se refleja un poco en las mitologías del fútbol, ¿no? Y yo creo que una de las grandes mitologías es que el País Vasco siempre ha sido separatista o que ha sido antifranquista. El hecho es que como allí va tu pregunta, ¿sabes? Yo lo que enseño allí es que en los años, los primeros jugadores, las grandes influencias de los grandes jugadores eran los vascos, sobre todo en Amberes y luego en 1950 con Zarra, pero Franco efectivamente él ve a los jugadores vascos como los ejemplos de la furia, lo que él llamaba la furia, que la furia se convierte no solamente en una manera agresiva de jugar al fútbol, sino casi para Franco lo que él suponía era la raza hispana, ¿sabes? La raza de los conquistadores, de Quijote en su momento triunfal, no en el momento de desilusión y de pragmatismos de Sancho, pero sino el Quijote que está dispuesto a sacrificarse por cualquier cosa, ¿no? Estos jugadores que a pesar son altos, son fuertes, que son agresivos, para Franco suponen lo mejor de la España profunda, luchadora, ¿no? Y yo creo que hay gente del Athletic Bilbao que obviamente eran muy nacionalistas en términos vascos, pero también había muchos que eran muy franquistas, así que, pero eso no cae bien que lo digas en el País Vasco hoy en día, porque se ha creado una mitología que uno es o centralista o separatista o un nacionalismo de una nación o de otra, pero la verdad es que es más complicado la historia. Además, de hecho, comentas en el propio libro que en una reunión en un bar de Bilbao, hablando pues amigablemente, cuando se sacó justamente ese tema, alguien sacó el tema de decir, bueno, que no todos aquí son nacionalistas, que también hay gente que admiraban o que comulgaban con Franco, bueno, poco menos que allí casi se llama la Marimorena. Sí, y al personaje que dijo ese, casi se tuvo que ir casi, porque estábamos todos en unas fantásticas reuniones culinarias que lo hacen muy bien los vascos, de empiezas a las 2 y todavía estás comiendo y bebiendo bien a las 7 de la tarde, pero era un momento de llegar a las 6 de la tarde cuando ya habíamos tomado tal vez demasiado vino y demasiado pacharán y, ¿sabes?, la euforia se convirtió en una confrontación, ¿no? Pero este tío sí acusó a Athletic Bilbao de ser racista, ¿sabes?, en el sentido de su política de exclusión de jugadores que no tengan sangre vasca. Yo no comparto, pero yo simplemente como observador objetivo, presenciando ese debate en ese momento, escribí lo que dijo este tipo, igual que escribí lo que decían la gente que le acusó de ser antivasco. Y es una de las partes del libro que algunos amigos vascos míos que se sienten muy sensibles en estas cosas piensan que este libro es un libro antivasco, pero no es un libro antivasco, o sea, totalmente. Yo creo que hay homenajes a jugadores vascos, hay homenaje a la influencia vasca en el fútbol español y como digo, la historia no es como nos hubiese gustado que fuese, sino como realmente pasó. Llegas también bastantes páginas a un entrenador vasco, seleccionador además, que es Javier Clemente. Desde la época incluso en que era jugador hasta que lo tiene que dejar por una lesión. Luego su parte como entrenador del Athletic de Bilbao, también del Español, y luego de la selección española. Pasa que, bueno, no sé si queda muy bien parado Clemente en la...
Bueno, Clemente obviamente le consideran, o muchos de ellos todavía, los de Athletic, le consideran un héroe por ganar varios trofeos con el Athletic cuando estuvo en selección. Son las dos ligas, ¿no? Las dos ligas, ¿no? Pero de cierto modo que Clemente también era la personificación de la furia, ¿no? Tanto de su manera de ser como, ¿sabes? Es un tipo que pensaba un fútbol bastante defensivo, le gustaban los defensores altos, fuertes, y yo creo que es la furia personificada, ¿sabes? Y luego yo cito, obviamente que te acordarás, el gran conflicto que hubo en su momento entre Clemente por un lado, y que estaba en el Atlético de Bilbao, y Menotti, César Menotti, que en ese momento era entrenador del Barça. Especialmente, sobre todo, se recrudeció bastante con aquella brutal lesión que le propinó Goicoechea a Maradona. Absolutamente. Y César Menotti, obviamente, él por eso es el mentor de gente como Vardano y Bielsa. ¿Sabes? Menotti siempre ha pensado y lo ha escrito que el fútbol tiene que ser un fútbol creativo, artístico, casi como un ballet, un poco como La Roja juega hoy en día. En cambio, Clemente, para él ese es el fútbol de maricones realmente. Eso lo diría Clemente, porque es así. Y no cree en ese tipo de fútbol. Y por ejemplo, cuando Gachea se carga a Maradona con esa zancadilla bestial que le deja fuera con una lesión a Maradona durante varios meses, no lo perdona, ¿sabes? No piensa Clemente que tiene que pedir perdón por eso, porque para él era una jugada perfectamente legítima. Es que hay quien dice además, también lo tienes en el libro, que casi venía siendo un poco la venganza, ¿no?, que se tomaba Clemente desde el banquillo por la lesión que él sufrió precisamente siendo jugador del Bilbao. Sí, ahí me meto un poco, y a mí me sale un poco a mi abuelo Marañón, ¿no?, que me meto, que él escribió muchas biografías psicológicas de personajes, ¿sabes? Allí me meto un poco en psicología, ¿sabes? Un poco casi freudiana, ¿no? Pero ¿sabes? que desarrollo una teoría, precisamente esa, que a Clemente su gran frustración subconsciente es que le pegan una gran zancadilla a ser un joven jugador que le fastidia la carrera de futbolista, ¿no? Y yo creo que aunque él dijo públicamente en varias entrevistas que jamás se sintió remordido o mal por eso, tienes que llevar dentro un sentido de frustración por el hecho que jamás vas a poder jugar como un jugador profesional. Y tal vez ver Goicoechea pegándole la hostia del padre a Maradona y dejándole en el suelo al gran jugador que era Maradona, era un tipo de venganza, ¿sabes? Aunque subconsciente. Otro jugador que leícas también bastantes páginas es Johan Cruyff. Primero como jugador, cuando además consigue llegar el Barcelona consigue hacerse con su fichaje, que era para la época que yo era un auténtico dineral, y luego en su etapa de entrenador, donde bueno, pues revolucionó también al Barça. Primero va bien y luego en la parte final, un poco con esas locuras también, ¿no?, que se le ocurren al holandés. Bueno, obviamente cuando llega el Cruyff de jugador, termina una etapa bastante, yo digamos, nefasta para el Barça, ¿sabes? Es una larga época donde siempre ha sido segundo al Real Madrid, un victimismo, siempre echando las culpas al arbitraje, pero el hecho es que el Real Madrid era el mejor equipo y seguía siendo el mejor equipo, y como bien recuerdas, en el primer partido en el Bernabéu de Real Madrid y el Barça, con Cruyff ganan 5-0, ¿sabes? El Barça, y fue una revolución en su momento. Pero yo creo que para mí lo interesante, y sobre todo para la gente de mi generación, que la llegada de Cruyff coincide con una apertura cultural, que es el comienzo de la transición, con la muerte de Franco y lo que supone eso en términos de libertades políticas, de reivindicaciones a nivel de nacionalismos que habían sido suprimidos durante muchos años. Y la llegada de Cruyff a Barça se ve reflejado en un fútbol muy moderno, un fútbol muy holandés, pero que recordaba un poco a lo mejor de los brasileños, que de repente revoluciona al Barça y la manera de jugar
el jogo bonito, como decían los brasileños, y eso se ve en Johan, ¿no? Y a mí esa etapa coincidió, y eso lo cuento en el libro, con mi etapa, mis primeros años de periodista, que acababa de salir de la universidad y yo estaba trabajando para la televisión británica y estuve de productor de un documental sobre la muerte, el año después de la muerte de Franco, y me acuerdo que estuvimos filmando en el Nou Camp un partido entre el Barça y el Athletic de Bilbao, donde sale de capitán del Athletic Iríbar y por capitán del Barça Cruyff, y en el momento que salen era como si alguien hubiese apretado un botón, porque de repente todo el campo se llena, bueno, medio campo de Icoriñas y medio campo de Señeras. Y era la primera vez que se había visto ese espectáculo desde la Guerra Civil, desde antes de la Guerra Civil, y que fue un momento como muy especial. Yo no soy independista, ni soy separatista, ni soy nacionalista, pero reconocí en ese momento que era un momento muy emocionante en términos de una apertura política, ¿sabes? Porque obviamente ese acto no hubiese sido permitido en pleno franquismo. Y como digo, eso coincide con también un momento muy especial en términos futboleros, que después se vivió, para que no tus lectores y oyentes no crean que soy tengo un perjuicio a favor del Barça o del Real Madrid, que también cuento en la época de la Quinta del Buitre, que también la Quinta del Buitre fueron 2 o 3 años, pero fueron 2 o 3 años que coincidieron aquí en Madrid con una movida, con la famosa movida de Madrid, la movida cultural, y de repente estos jóvenes, o los 5 jugadores estos, liderados por el Buitre, Butragueño, Michel, Sánchez, Pardez y Martín Vázquez. Exactamente, que eran jóvenes, que eran guapetes, pero que también tenían un cierto aire de modernidad, que encajaba con la juventud, sobre todo, la juventud, que era la primera juventud nacida después de la muerte de Franco, o por lo menos que tenía libertad política después de la muerte de Franco, y forma toda una política. Y dentro del Real Madrid, sin duda, hay una gran renovación, sobre todo con Mendoza de presidente, que Mendoza también formaba parte algo controvertida de la movida, ¿sabes? Porque era un tío que le gustaba la buena vida, que estaba con los Beautiful People del Partido Socialista, que le gustaba la juerga y que se murió, según la leyenda, haciendo el amor. Sí, al que además a Mendoza, antes de ser presidente incluso del Madrid, siempre se le achacó de que, bueno, pues tenía ciertas relaciones con la KGB, o por lo menos con, sí, con el entorno soviético. Bueno, yo de periodista cubrí muchos años la parte de inteligencia en contraterrorismo, y mi padre británico fue espía durante la Segunda Guerra Mundial y sujeto de mi último libro, que se llama Papa Espía. Yo no soy espía, pero he conocido en mi vida a varios espías, y yo me acuerdo que les pregunté a gente de la inteligencia británica una vez este tema de Mendoza, si en esa época se pensaba que tal vez era un agente del KGB. Y por lo menos a mí lo que me dijeron mis fuentes es que por lo menos había varios dossiers donde figuraba Mendoza como lo que llamaban la inteligencia británica americana un agente de influencia, lo que quería hacer que los soviéticos le utilizaban en términos de propaganda. Y además lo que es cierto es que Mendoza financió la biografía de Brezhnev, que fue un presidente soviético y jefe del Politburo, y también financió unas memorias de la Pasionaria, y que también tuvo muchos negocios comerciales con la Unión Soviética. Pero así que los soviéticos tenían el por qué considerarle un agente de influencia. Es curioso, Jimmy, que en los años 80, años 90, tanto el Madrid como el Barcelona sacaban muy buenas jornadas de jugadores. En el Madrid ya lo hemos nombrado, la Quinta del Buitre. En el Barça, bueno, pues empezaron a salir pues jugadores, por ejemplo, como Pep Guardiola. Sin embargo, a nivel de selección, España seguía prácticamente lo mismo. En el año 84, bueno, pues consigue ese subcampeonato en Francia frente a la selección anfitriona, y el año 92 pues bueno, también los Juegos Olímpicos consigue la medalla de oro, pero de resto seguíamos igual, con pues escasez de títulos, siempre prácticamente eliminados en la misma ronda, octavos, cuartos de final. Y hay un paralelismo, porque si bien comentabas tú que Luis Aragonés es el que se carga a Raúl,
Javier Clemente es el que le pone el cerrojazo a los jugadores de la Quinta del Buitre. Exactamente. Uno puede pensar que se equivocó más Clemente que Luis Aragonés. Eso es la única, lo que se me ocurre a mí, pero yo creo que insisto lo que decía antes, que yo creo que lo que faltaba en la selección era un técnico que supiese identificar una nueva generación de jugadores que eran capaces de integrarse en un sistema de fútbol, ¿sabes? Los grandes selecciones que hemos visto durante la historia moderna han sido selecciones que en un periodo han jugado un fútbol con el cual se puede identificar con esa nación, ¿sabes? Tuvimos la época de Brasil, la mejor época, que era el juego bonito. Tuvimos la época de la naranja mecánica de los holandeses, y tuvimos Le Breu y Les Azzurri. Todos tenían, los Azzurri un poco del calcio, pero jugaban a su manera. Les Breu un fútbol más agresivo. Pero en general todos tenían una técnica muy definida. Yo creo que a las selecciones faltaba eso, hasta que llegamos a Luis Aragonés, que empieza que realmente desarrolla el tema del centrocampo, el toque, el dinamismo que uno ve, la transmisión de la pelota, la posesión de la pelota, y los enanos estos enanos mágicos que empezó a introducir, ¿no? Que creo que ahí empieza a formarse la Roja, ¿no? La identificación de la Roja. Yo creo que si tenemos que ver los problemas que tiene Vicente del Bosque ahora, es casi un surplus, un sobrevávit de demasiados jugadores buenos, ¿sabes? Que si uno ve los sub-21 cómo juegan, un Isco y los demás que han estado jugando, un De Gea de portero, el Mundial del año que viene, si yo fuese Vicente del Bosque, va a ser decisiones muy duras de tomar, ¿sabes? ¿A quién pongo en el primer equipo? ¿Sabes? ¿Le pongo a Silva o lo pongo a Isco? ¿Le saco a Iniesta y le meto a Mata, o le meto a Cazorla en vez de Iniesta, ¿sabes? Van a ser decisiones muy duras, muy difíciles, y sobre todo para una persona que con un gran sentido de lealtad, que se siente con un gran sentido de lealtad para los que han ganado el Mundial y las Eurocopas, y que quiere una cierta continuidad. Lo cierto es que la época de Luis Aragonés, aunque acabó de manera exitosa con la consecución de la Eurocopa en el 2008, pero sus 4 años al frente del banquillo fue una etapa turbulenta. Primero con aquellas palabras para motivar a Reyes, hablando del negro, usted que tiene ahí, y luego también creó bastante polémica lo de eso de la Roja, ¿no? Porque incluso lo aprovechan de decir, bueno, claro, ahora como está Zapatero, como está el Partido Socialista, usted a la selección ahora la llama la Roja. Parecía además en aquellos momentos era usar ese término hería sensibilidades aquí en España. De repente parecía que como reabría viejas heridas. Bueno, se puede decir muchas cosas de Luis Aragonés, pero lo que no se puede decir de Luis Aragonés es que es un izquierdista, porque no es un izquierdista. Es que no, los que conocemos a Luis Aragonés sabemos que políticamente no es un hombre de izquierdas, así que los que dicen que puso el nombre de la Roja en una conferencia de prensa porque se sentía un sentimiento izquierdista, yo creo, esto lo escribo en el libro, yo no lo creo, y no creo que es así. Yo creo que fue una decisión bastante circunstancial, pero también pragmática, en el sentido de Luis Aragonés pensaba, yo creo con total razón, que la España de 2008 debía ser una España totalmente posible de asumir el color de la camiseta, igual que los italianos asumen Les Azzurri y los franceses Le Bleu, y los holandeses la naranja mecánica, ¿sabes? Que estos son colores del país, ¿sabes? No suponen otra cosa. Y los que han visto una cosa, maniobra política, yo creo que son una minoría, yo diría una minoría, muy minoría, de extrema derecha, que todavía están viviendo en el año 36. Y creo que no tiene justificación tener esos perjuicios hoy en día, ¿sabes? La Roja yo creo que ya está muy asumida a nivel mediático, a nivel de la mayoría de la hinchada, y me parece perfecto que la Roja, que es la camiseta que se ha vestido la selección, no nos olvidemos que solo hubo 3 o 4 años en la época de Franco cuando
no se vistió la selección de rojo. Ahora no se habla en el país de los rojos y los no rojos. Eso yo creo que es un país del pasado, gracias a Dios, que hemos superado, ¿no? Y somos civilizados. Y ahora ya tenemos la época con Vicente del Bosque, un mundial, una Eurocopa y bueno, una Confederaciones, que aunque es un título entre comillas menor, pero bueno, ¿qué posibilidades le ves a esta selección que tenemos actual? Obviamente tú decías que ahora el problema que casi tiene el Bosque, al contrario que los otros entrenadores, es precisamente ¿a quién me llevo? ¿A quién, por desgracia, voy a tener que descartar? Sí, es casi demasiados jugadores buenos. Yo creo que el otro problema que tienen es un poco el problema que ha visto el Barça, ¿no? Que de cierto modo el juego, tú lo sabes mejor que yo, el tipo de juego, del toque, de la posesión y todo eso, que es muy fácil, sobre todo si a finales de una temporada, cuando los jugadores están cansados y todo eso, que eso se convierte en un juego de toque simplemente por jugar, ¿sabes? A donde voy es que no haya goles, ¿sabes? Y que no haya transmisión hacia adelante, que está todo el tiempo en medio campo, moviendo la pelota, y la gente, hasta en el partido de Uruguay había los hinchas uruguayos que empezaron a pitar, ¿sabes? Porque les aburría lo que estaba pasando. Así que tienen que tener cuidado con eso, porque yo creo que hay equipos, sobre todo los equipos alemanes y la selección alemana, que ya están, y lo vimos el otro día con los sub-21, con la selección rusa, que ya saben jugar un tipo de juego donde ponen la muralla y es muy difícil penetrar esa muralla. Así que tienen que tener un plan B y creo que eso lo estamos viendo, porque Soldado está jugando con un dinamismo que no hemos visto jugar antes, que de cierto modo libera a Cesc. Cesc está mucho más cómodo en la selección porque tiene Soldado por delante ocupándose del mediocampo opositor. Eso le abre un poco el espacio a Cesc y también a las bandas, y así que ya entra otra dinámica. Yo veo a esta La Roja, en contestación a tu pregunta original, yo me he sorprendido viendo el partido contra Uruguay el otro día, lo bien que está La Roja. Realmente yo no he visto La Roja jugar así desde la Eurocopa de 2008. O sea, es un partido donde todos los jugadores están jugando como una máquina creativa, goleadora, en una síntesis, armonía perfecta. Y me ha levantado las esperanzas, porque supongo que tú y yo vimos La Roja el año pasado. Esta era una Roja que no tenía la energía de La Roja, de la chispa de 2010 en Sudáfrica, que estaban cansados, había ciertos jugadores ya cansados, y de repente parecen que tienen una nueva vida. Insisto, si uno ve los sub-21, lo que vienen detrás, los que dijeron después del desastre del Barça en Múnich en el Champions League que esto es el final de un ciclo, yo no lo comparto. ¿Cómo puedes decir que es el final de un ciclo cuando tienes un equipo de sub-21 jugando mejor que muchos equipos de primera, selecciones de primera de todo el mundo? O sea, es que hay una capacidad de futuro allí increíble. Quizás hemos invertido, ya por ir terminando, la tónica. Antes España, años sobre todo década de los 90 y los años de los 2000, éramos muy buenos en fútbol, en fútbol de equipos. En cambio en selección decaíamos, y ahora es al revés. Ahora quizás en lo que son equipos, la Champions, no rascamos bola desde hace, pues ya bueno, con el Barça desde hace 2-3 años, y en cambio la selección... Bueno, yo tal vez sea así, pero yo creo que la historia no necesariamente es tan cíclica. Yo creo que a lo mejor lo que podemos ver es la temporada que viene, con un poco de suerte, o llegamos a las finales del Mundial o ganamos al Mundial de nuevo, y también podíamos ver el Real Madrid o el Barça llegar a la final de Champions. Así que no, lo que creo que es muy importante, y ya que estamos terminando la entrevista, pero que de esto saco un cierto optimismo, no solamente lo que supone La Roja para la imagen del país en el exterior, en términos de creatividad, de optimismo, de juventud creativo y de unidad y de equipo y solidaridad, cosas que fallan los políticos, que fallan las otras instituciones, que fallan los partidos políticos. No es una selección corrupta. Vicente del Bosque es un tío noble, transparente, humilde.
también un ejemplo para los políticos de este país. Pero también lo positivo de la crisis es que se está invirtiendo, o por lo menos en la cantera, ¿sabes? Mira la Real Sociedad esta temporada pasada basada en una cantera, ¿sabes? Porque estos son clubes que no tienen el dinero para invertir en jugadores extranjeros. Así que yo creo, por ahí también veo que se está reforzando el fútbol nacional. Así que yo me siento muy optimista. Pues que ojalá se escuchen esas palabras y esas predicciones. Pues Jimmy, nos hemos quedado sin tiempo, pero la verdad que ha sido un placer y bueno, pues antes de recomendar a nuestros lectores pues que disfruten de este libro de Riotinto a La Roja, un viaje por esta España futbolística. Jimmy, un placer tenerte por aquí en Periodista Digital. Vale, gracias. Un placer. Bye. Gracias.